Qué evangelio para comenzar el Adviento, ¿verdad? El tiempo de esperanza. Anoche estaba escribiendo con un sacerdote jesuita, amigo mío, dominicano, que se ordenó hace poquito y lo mandaron a trabajar a Guyana Británica para acompañar a la comunidad católica de lengua hispana. Casi todos son, me decía él, venezolanos, colombianos y después salpicado un poquito de ecuatorianos, peruanos, cubanos también. Y me estaba compartiendo su homilía y hubo una frase que yo dije, con esto se lo tengo que comenzar a la comunidad esta noche porque me pareció muy aclaratoria, ya que estos textos siempre los leemos y leemos siempre el fin del mundo. Y él decía que este texto no era sobre el fin del mundo, era sobre el fin de un mundo, que son dos cosas muy diferentes. El fin del mundo al fin de un mundo. Quiero que comiences preguntándote, ¿cuántas veces tu mundo ha cambiado? ¿Cuántas veces el universo en que tú habitas, tu vida y la mía, ha cambiado? Y cada cambio, estoy seguro que lo hemos vivido como cambio o fin de un mundo. Nuestro mundo se acababa y comenzaba un mundo nuevo. Alguien hace poco, una amiga me decía que ella no creía en la reencarnación. Dije, ¡ay, qué bien! Y le dije, ¿y por qué? Me dijo, porque he vivido tantas vidas en esta vida que no hay que reencarnar. Y yo me reí porque es igual que ustedes. Pues dije, oye, es verdad, ¿no? ¿Cuántas vidas tú ya no has vivido en esta vida que puedes decir que cada vida, cuando se terminaba un mundo y comenzaba un mundo nuevo y un cambio nuevo? Hay una frase muy fuerte en este texto. La frase es, la gente moría de terror. Ya con esa frase tú dices, bueno, y el Adviento no es sobre la esperanza, aquí está la Virgencita en mitad de la corona con sus 4 velitas. Y el texto del Evangelio de Lucas es muy fuerte. Claro, es que un mundo se estaba terminando, un mundo se estaba acabando y la gente moría de terror. El Evangelio de Lucas, y esto es muy breve historia que les tengo que dar para entender esto. El Evangelio de Lucas de los 4 es un evangelio que se puso por escrito, como lo tenemos hoy en día, entre el año 90 y posiblemente el año 110. O sea, que cuando finalmente el texto como lo conocemos hoy se pone por escrito entre el año 90 y el año 110, han pasado por lo menos entre 70 y 80 años de la muerte de Cristo. Y ustedes dirán, ¿y se escribió en ese momento? Cuidado, el Evangelio de Lucas, como todos los textos bíblicos, primero fueron ¿qué? Orales, tradición oral, y finalmente, poco a poco, a través del tiempo, incluso a veces siglos, esa tradición oral se ponía por escrito. O sea que cuando el Evangelio de Lucas se pone por escrito, este texto que ustedes acaban de escuchar esta tarde, ha pasado mucho tiempo después de la muerte de Jesucristo. Vamos a decir que de 60 a 80 años. Y uno se tiene que hacer la pregunta, ¿y qué pasó durante ese tiempo? ¿Cómo había cambiado el mundo romano, que era el mundo conocido en ese momento, aunque habían otros mundos, pero nadie los conocía todavía? En el mundo conocido, entre comillas, el mundo romano, ¿cómo había cambiado ese mundo? ¿Y cómo había afectado a la comunidad judía y a la comunidad judeo-cristiana? Pues miren, en el 64, poco tiempo después, unos 30 años después de la resurrección, va a comenzar la primera persecución cristiana en el Imperio Romano y la va a comenzar el loquito emperador Nerón. Y esa persecución va a impactar enormemente a la comunidad cristiana en Roma. Vendrán después más persecuciones en formas diferentes y en momentos diferentes y en lugares diferentes. Pero marcó por completo la primera persecución del 64, porque en esa persecución murieron los apóstoles Pedro y Pablo. Murieron un montón también de hombres y mujeres cristianas. Pero en la memoria cristiana marcó muchísimo la muerte de estos dos apóstoles. Pocos años después, en el 70,
Los romanos se habían cansado ya de las revueltas judías y dijeron: a esta pequeña provincia que tenemos allá en la esquina final del Mediterráneo tenemos que acabar de destruirla. ¿Qué hicieron? Invadieron con todas sus fuerzas la ciudad de Jerusalén, la destruyeron y quemaron hasta las últimas piedras aquella enorme construcción que tú y yo conocemos como el Templo de Jerusalén. Y el tercer gran momento de crisis para la comunidad judeocristiana fue que unos años después de la destrucción de Jerusalén, el cristianismo finalmente rompe de la madre que era el judaísmo, y los dos se excomulgan mutuamente y comienza un largo proceso que todavía no ha terminado, gente, de que la comunidad que ahora es cristiana y ya no se identifica más como judía, porque la mayoría ya no eran judíos, se tienen que hacer preguntas que las seguimos haciendo hoy. ¿Quiénes somos? ¿Qué creemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo es la jerarquía? ¿Qué cantamos? ¿Qué rezamos? ¿Qué código moral nos vamos armando? Por lo tanto, miren, gente, el mundo judeo-cristiano estaba sufriendo convulsión. El mundo se estaba acabando. Ese mundo se estaba acabando. Por lo tanto, Lucas lo va a expresar con palabras muy fuertes. Los rugidos de las olas del mar, las estrellas se bambolean. ¿Por qué dicen eso, que las estrellas se bambolean? Porque el concepto era de que el mundo era una plataforma cubierta de una bóveda y guindando de la bóveda que había luces, que eran las estrellas. Esa plataforma estaba construida sobre columnas. Cuando las columnas se movían, ¿cómo se llama eso? Un terremoto. Y por lo tanto la bóveda se movía. ¿Y qué hacían las lámparas? Así. Entonces esa es la imagen de las estrellas, se están moviendo como lámparas. ¿Quién ha estado alguna vez en un terremoto, un temblor? Levante la mano. ¿Qué es lo primero que se mueve? El techo, las lámparas. Y cuando tú y yo estamos pasando un huracán en Miami de los fuertes, la gente dice que ese huracán se siente sobre la casa como si estuviese pasando un tren. Eso lo dice todo el mundo durante la época de huracanes. Entonces experimentaron el mundo como que todo se iba derrumbando, las estrellas se bamboleaban, había un tsunami, el mar se volvía loco, porque la geografía, la naturaleza respondía a todo aquello. Claro, es un mundo apocalíptico, el mundo que conoces se está acabando, nuevas estructuras, nuevas ideas, identidad nueva, quiénes somos, persecución violencia, muerte, confusión, y hay mucho sufrimiento, incluso no saben a dónde van, qué espacio tenemos si ahora no tenemos ya Israel, a dónde vamos, y comienza la famosa diáspora. Todo el mundo se empieza a regar por el Mediterráneo y empieza a irse, empieza a escapar. La gente deja de respirar. ¿Saben que esa frase realmente es literalmente la frase que aparece en griego cuando la gente dice: y la gente se llenó de terror? La frase literalmente dice: la gente dejó de respirar. Cuando tú y yo tenemos miedo, ¿qué es lo primero que se nos va? El aire. Y así dice en griego: la gente dejó de respirar porque tenía pánico y tenía terror. El panorama está malo, ¿verdad? Yo decía, pues no hay mucha diferencia entre el primer siglo y el XXI. Las cosas que no han cambiado mucho, estructuras que cambian todo el tiempo, nuestros mundos que van desapareciendo, surgen cosas nuevas. Y en mitad de todo esto, gente, aparece el Adviento. Aparece este tiempo maravilloso donde Cristo vuelve a gritarnos a ti y a mí: vive tu vida con esperanza, vive tu vida bien despiertos, vive tu vida no con la mente embotada, ni con la mente anestesiada por las preocupaciones, por la ansiedad, por los miedos. Vive. Yo creo que es una de las palabras buenísimas del Adviento. Oye, Pedro, ¿y tú? Vive. No deja que las cosas te anestesien el corazón y el pensamiento. El padre Joseba Camiragua,
que no es japonés, es vasco, pero me imagino que hay un japonés metido por ahí. Un claretiano dice que el Adviento es un tiempo que nos libera, que nos sana, que nos ayuda y que nos hace cambiar el horizonte. Y yo añadí, y el Adviento también es un tiempo para desintoxicarnos. ¿Qué dice con esa palabra? Para desintoxicarnos. Cuando tú y yo nos intoxicamos, es porque hemos comido, hemos olido, hemos tocado algo que ha entrado al organismo y nos hace sentir muy mal. Nos da fiebre, nos da otras cosas, no nos podemos levantar, nos debilitan enormemente físicamente. Curiosamente, en inglés, cuando alguien está intoxicado de comer, ¿cómo se dice? Food poisoned. Si tú a una persona americana le dices you're intoxicated, pensando que le estás diciendo que tiene food poison, ¿sabes lo que le estás diciendo? Estás borracho. Intoxication en inglés es tremenda borrachera. Pero en inglés, estar intoxicado de comida a lo latino es food poison. O sea que hay un veneno que te entró en el organismo. Pues lo mismo que el organismo se llena de veneno por la intoxicación, también la mente y el corazón. Generalmente es por lo que vemos, por lo que escuchamos y por lo que hablamos. Y las tres cosas intoxican el corazón, gente. El Adviento es un momento para embarcarnos en un viaje de esperanza, por palabras que expresen esperanza, sentimientos que inyectemos esperanza, pensamientos, decisiones. Es un tiempo litúrgico para desintoxicar el corazón y para desintoxicar la mente de todo aquello que nos lanza al suelo, que nos nubla la mente, el entendimiento, que nos desanima. Es un tiempo, de un libro que leía esta semana, para estar cargado de paciencia. Un tiempo para estar cargado de paciencia. Es un tiempo de expectación ante el acontecimiento maravilloso de la Navidad y es un tiempo de apertura necesaria para que el misterio que es Dios nos pueda sorprender. La palabra que me habló muchísimo fue apertura. Permanecer con el corazón abierto en este Adviento y, si Dios quiere, el resto del año. Permanecer con el corazón abierto, mantenerlo abierto, porque la tentación tuya y mía, cuando las estrellas se bambolean y las olas del mar están rugiendo, gente, es algo muy humano y muy natural. Nos metemos para adentro y cerramos las puertas. Nos convertimos en caracoles, todo para adentro, porque tenemos miedo y porque tenemos inseguridad ante tanto dolor y ante tanto sufrimiento, el personal y el colectivo. Ahora, a mí me surgió algo muy curioso este año. Desde el principio del Adviento apareció la figura de María, que generalmente aparece al final. En el último domingo del Adviento, con la fiesta de la Inmaculada, aparece siempre la Virgen. Y es una figura de tanta ternura, una figura tan maternal, es una mujer tan llena de esperanza, y por eso la hemos puesto en la corona del Adviento este año, que fue una conversación muy interesante si se le ponía o no se ponía. Y finalmente la pusimos, y no distrae mucho, encaja bien en la corona, y está preñada. Es una virgen que lleva a un bebito, a su bebito en el vientre. La figura de María ha surgido muy pronto en el Adviento este año. Quizás porque me regalaron un librito, esto ahora es propaganda pagada, no es pagada, que se llama María en Contemplaciones del Papel, del padre José María Olaizola, un jesuita madrileño, que no es madrileño, es asturiano, pero vive en Madrid. Y él tiene una colección, muchos de libros, y tiene una colección de los 3 contemplaciones en papel. La primera se llama así, Contemplaciones de Papel. La segunda es Pasión, la Pasión. Y la tercera que escribió, que acaba de salir hace unos meses, es María. Y en la introducción al libro, que él dice que se llevó mucho tiempo si escribía o no sobre María, porque sentía que estaba pisando un terreno demasiado sagrado y demasiado especial para atreverse a escribir de la Virgen. Finalmente
se puso a escribir gracias a Dios. Les voy a leer un parrafito. Lo primero que dice María, respondiendo a lo que Dios le propone, es: hágase en mí. No es un hágase abstracto, sino muy concreto. Hágase a través de mí. Lo que María responde a Dios es esto: lo que tengas que hacer, hazlo en mí. Y en último término, cuenta conmigo para hacer lo que sea necesario que quieres hacer. La clave aquí es el compromiso. Comprometerse, gente, es implicarse y es complicarse la vida. Comprometerse es convertir el deseo en responsabilidad, aceptando la dosis de esfuerzo, de sacrificios y también de renuncia que puede venir con las opciones que uno tome en la vida. María, al decir sí, pone toda su vida en juego. Y dije, wow, por aquí va la cosa en este Adviento, yo creo, para todos nosotros. La esperanza, gente, se renueva y se fortalece en la medida que tú y yo decimos sí a Dios todos los días. No una vez en la vida, todos los días. La esperanza se renueva si tú y yo estamos dispuestos todos los días a decirle a Dios sí, en lo ordinario y en lo extraordinario. Decirle a Dios sí en lo inesperado, sí en lo que comprendemos y sí en lo que no comprendemos. Sí a Dios en las alegrías y en las más profundas tristezas. Sí a Dios en los momentos de profunda consolación y sí a Dios también en los momentos de gran desolación. María, Madre, toma riesgos, asume el camino desconocido y a ella solamente le queda confiar en una frase: para Dios nada es imposible. Hace muchos años, antes de entrar al seminario, estaba en una parroquia en New York, el 25 de marzo, la Anunciación, y el evangelio que se lee es ese. Y parece que el padre se equivocó, estaba muy viejito, ya cuando uno se pone viejito se equivoca. Y en vez de decir, para Dios nada es imposible, dijo, con Dios nada es imposible. Y yo me acuerdo que era de noche, todo el mundo había un frío, todo el mundo estaba dormido, y cuando el cura dijo con Dios, yo hice, si es para Dios. Y dije, me gusta con Dios también. Para Dios y con Dios nada es imposible. Conclusión: que aunque muchas veces vamos a dejar de respirar porque nos falta el aire, muchas veces las estrellas se bamboleen, cuando las olas del mar estén rugiendo, hoy en esta primera semana del Adviento, junto a ella, la Madre atrevida y valiente de la esperanza, tú y yo en esta iglesia le volvemos a decir a Dios sí, a lo que sea y como sea y cuando sea. Y como ella, cito otra vez a Lola Isola, aceptamos la dosis de esfuerzo, de sacrificios y de renuncia. Y con ella y como ella, tú y yo ponemos en el Adviento nuestra vida en juego. La única forma en que nosotros vamos a alimentar la esperanza, la única forma en que mantenemos las tres palabras que hablaba mi amigo jesuita, la paz, la alegría, el gozo, la esperanza y la cautela, estar atentos, es en la medida que decimos sí a Dios todos los días, aunque no tengamos ganas. Y eso me lo mandó uno de los monjes de República Dominicana. Me dijo, la vida cristiana es sonreír aunque no tengas ganas. Así que, aunque no tengamos ganas, en este Adviento decimos sí a Dios. Porque quien nos acompaña ya desde el principio es la Virgen. Tomó riesgos,
fue atrevida, fue osada, aceptó los sacrificios y aceptó todos los esfuerzos y todas las renuncias. Así que en esta tarde tú y yo una vez más decimos: sí, Señor, que se cumpla en mí lo que tú quieras que se cumple en mí. Vamos a encender la primera vela del Adviento y en silencio la contemplamos, bendiciendo esta corona, y cada uno en silencio en el corazón le va a decir a Dios una palabra que tiene 2 letras. ¿Saben cuál es, verdad? Sí. Eso es lo que le vamos a decir en esta noche a Dios. Sí.